Mañana tan especial. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Ya está aquí, pero quiero que sea el respaldo en todo momento de todo lo que vamos a conversar. Que no sean mis palabras, sino que sea Él. Así que te voy a pedir que ahí incline tu rostro y Padre, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos da de servirte, de adorarte, de bendecirte y de compartir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, me pongo en tus manos para que tú, Señor, estés respaldando en todo tiempo tu palabra y para ser ese instrumento de honra, Señor, que cada uno de nosotros necesite para llevarse esa rema que tú tienes en esta mañana, Señor. En tus manos me pongo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a hablar un poquito. Dile al que está a tu lado, pon atención. Todos nosotros hemos enfrentado momentos en los que hay una situación o un problema o una circunstancia que parece imposible de resolver. Que ante los ojos humanos tú dices, aquí no hay solución. Puede ser un diagnóstico médico no favorable. Llega un diagnóstico donde no hay nada que hacer, donde los médicos dicen esto es y punto. Vienen momentos donde las finanzas no alcanzan, donde se desborona todo. Momentos donde los matrimonios se pierden y dicen aquí no hay nada que hacer ya. Tiempos con los hijos, los que somos padres, que los hijos se alejan, que los hijos se pierden y tú dices así, bueno, ya aquí no hay nada que hacer. Esto es imposible. Y muchas veces lo que estamos caminando en el Señor, hemos recibido una promesa y esa promesa parece tardar tanto que nunca llega. Cosas imposibles. Que ante los ojos humanos tú dices, esto no es posible que suceda. Humanamente hablando, hay momentos en que ya no queda razón para esperar. Mucha gente dice, tire la toalla. Otra gente dice, deja eso, que eso se perdió. Ahí no hay nada que buscar. Cuando son diagnósticos imposibles, inmediatamente llega la desesperación. Viene la desesperanza. Muchas veces los que tenemos fe en esos momentos cruciales donde las cosas son imposibles, hasta la fe en un momento dado falta. Y se apodera de nosotros esa desesperanza que no nos deja ver más allá de nuestros ojos. Y sabes algo, físicamente se pueden vivir, dicen estudiosos, 3 minutos sin aire, aproximadamente. Dice que tú puedes pasar 3 días sin beber agua. Pero sin embargo, sin esperanza, el tiempo es indefinido. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza se pierde en milésimas de segundos. Cuando te dan un diagnóstico contrario, cuando te dicen usted tiene esto, usted tiene lo otro y lo que le queda a usted son tanto tiempo de vida, inmediatamente usted piensa, en segundos me voy a morir. Y pierde la esperanza. Cuando vienen momentos devastadores, cuando vienen separaciones en los matrimonios, que ya tú sabes que no hay nada que hacer, tú dices, aquí no hay nada. La esperanza se esfuma, la esperanza se va, la esperanza se pierde. Ahora bien, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Es esperar con confianza que ocurra un bien futuro y que se cumpla en aquello en lo que tú crees. Eso es esperanza, literalmente. Ahora bien, en esencia, yo le diría a ustedes, es esperar confiado. Es esperar confiado. Hay un escritor que lo dice muy lindo, que es tú esperar con gran alegría.
Es tu tener alegría mientras aguardamos, mientras esperamos que aquello que yo quiero suceda. Pero cuando vienen esos momentos cruciales, hay alegría. Dígale qué tal. Las lágrimas salen solas muchas veces. Qué lindo lo dijo el escritor. Cuando vienen esos momentos donde ya no hay nada. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa? Viene la desconsolación, la desesperanza, viene el enojo, viene lo que le llaman ahora muchas veces depresiones. Vienen todas esas cosas que abarcan que las cosas que tú tienes enfrente ahoguen la esperanza real que debes tener. Sin embargo, la Biblia nos presenta una dimensión superior de la esperanza. Y lo expresa Pablo en Romanos y dice: esperanza contra esperanza. Oye bien, esperanza contra esperanza. ¿Qué será eso? Esperanza contra esperanza. ¿Sabe lo que significa? No rendirse jamás, incluso cuando las probabilidades están en contra. Eso es esperanza contra esperanza. No me rindo. Y te voy a contar una historia y voy a comenzar con esto. Mira, Stephen Hawking, así se dice, era un famoso físico teórico que fue diagnosticado a los 21 años con una enfermedad neurodegenerativa severa que se llama ELA. Es un tipo de esclerosis letal. A los 21 años. Este muchacho le dieron 14 meses de vida. Solamente 14 meses de vida. Y justo antes de su primer matrimonio, escucha esto, de su primer matrimonio, fue diagnosticado con la enfermedad. Pero déjame decirte algo. Este muchacho ha sido el único sobreviviente a esta enfermedad. Las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad mueren en un lapso de tiempo de 5 años máximo. Este muchacho duró 55 años después de ser diagnosticada la enfermedad. ¿Sabe qué pasó con él? Esta enfermedad te van paralizando todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo se va paralizando, se va quedando inmóvil. ¿Y sabe qué pasó? Este muchacho estuvo casado 2 veces y tuvo 3 hijos. Con la enfermedad, que fue agravando con el paso de los años. Con el paso de los años fue agravando hasta dejarlo completamente en un estado paralizado. Pero él era un científico que nos dejó a todos nosotros libros espectaculares que hoy todavía son utilizados. Pero ¿qué pasó con este muchacho? Cuenta la historia que en un momento dado, cuando la enfermedad iba avanzando, él iba tomando acciones. Imagínense, eran en los años 70. La medicina no estaba tan avanzada como ahora, y aún estando avanzada como ahora, esta enfermedad es letal. Dice que el muchacho hizo cambios alimenticios. El muchacho hacía ejercicio. El muchacho, ya cuando no se podía comunicar, inventó un regenerador de voz donde él le salía la voz por ahí, se comunicaba y seguía haciendo sus investigaciones porque era un científico. Los médicos le dieron pocos años de vida. Diga conmigo, sí. Las probabilidades de este muchacho eran devastadoras. Sí. Humanamente hablando, su historia parecía terminar cuando apenas comenzaba a los 21 años, ¿sí o no? Sin embargo, vivió décadas más. Revolucionó la física moderna
escribió libros que impactaron el mundo e inspiró hoy todavía millones de personas. ¿Sabes por qué? Porque el muchacho tenía una esperanza contra esperanza. El muchacho dijo, esto no me va a vencer a mí. El muchacho todavía, oigan, todos los años que han pasado y todavía no han superado el récord, la enfermedad de este muchacho. Este muchacho tuvo esperanza contra esperanza. Las probabilidades humanas no siempre tienen la última palabra. Si un hombre como ese, que no conocía a Dios, pudo superar pronósticos médicos limitados por la ciencia humana, ¿cuánto más puede hacer un hombre que le cree a Dios y a una promesa dada por Él? ¿Qué no puede alcanzar? ¿Qué no puede alcanzar? Óyeme, esta esperanza de la que yo te voy a hablar en esta mañana no es una esperanza basada en estadísticas, en lógicas, ni en probabilidades humanas. Es una esperanza fundamentada en el Dios que hace de lo posible, de lo imposible, posible. De eso te voy a hablar. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás atravesando por una situación difícil? ¿Hay un diagnóstico? ¿Hay algo en lo que estás diciendo ahora mismo, ya no más? ¿Hay un desafío personal en este momento en tu vida que tú dices, esto es imposible? Esperanza contra esperanza. Es cuando tu fe se convierte en una fe inquebrantable, que confía a pesar de todo, aun cuando las circunstancias humanas y naturales muestran que no hay motivo para tener esperanza. ¿Qué tú vas a hacer? Ya no hay nada que hacer. Esperanza contra esperanza. La Biblia registra, aquí nosotros en un ayuno tuvimos ese pabellón de la fama de los héroes de la fe. Y vimos ahí hombres que están registrados en Hebreos 11, se le llama el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Hebreos 11. Hombres que creyeron en lo imposible. Hombres que desafiaron el tiempo y creyeron más allá. Y hoy nosotros nos limitamos a lo que tenemos enfrente. A lo que nos dicen, al diagnóstico, al maltrato, a lo que sea. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé hasta dónde ha llegado tu vida en este momento que tú dices, ya no hay nada que hacer. No lo sé. Pero yo sí sé que el Dios que nosotros le creemos tiene un final seguro y exitoso para cada uno de nosotros. Mira, y en ese pabellón de la fama está Abraham. Dile al que está a tu lado, Abraham. Y la Biblia desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es el último libro, apunta todo a Jesús. Y Abraham dicen que es el padre de la fe. Pero Abraham, déjame decirte algo, Abraham tenía todo lo que podía tener una persona. Era un hombre rico, era un hombre de aquel entonces que era pudiente. Tenía todo lo que una persona necesitaba tener. Pero, diga conmigo, pero Abraham no tenía un hijo. Abraham no tenía un hijo y en aquel entonces la costumbre era que usted tenía que tener a un descendiente a quien dejarle su herencia. Y Abraham en un momento, teniéndolo todo, cuestiona a Dios y le dice, dime, me lo has dado todo, lo tengo todo, pero no tengo un hijo. ¿A quién le voy a dejar todo esto? Tenía una promesa Abraham.
Señor le había hecho una promesa y le había dicho a él: tú vas a ser padre de multitudes. Así había una promesa. Y la Biblia está repleta, llena de pasajes de esperanza. Pero el apóstol Pablo, en particular, en sus cartas, están llenas de esperanza. Y la palabra esperanza aparece aproximadamente 36 veces solamente en las cartas de Pablo. Y en una de esas cartas, en Romanos, cuando él le escribe a los romanos, vuelve, óyeme bien, Génesis escribe antes de Cristo. Es el Antiguo Testamento. Y cuando viene, que te digo la historia de Abraham, viene Pablo mucho después de eso y coge y le está escribiendo a la iglesia de los romanos y le escribe acerca de Abraham. Y oye lo que dice Romanos 4:18. Yo quiero que lo leas conmigo. Dice que Abraham, refiriéndose a Abraham, le dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, como le había prometido, conforme a lo que le había dicho antes, en la promesa que le dijo al principio. Dice: así será tu descendencia, le dijo el Señor a Abraham. Pero déjame decirte lo que le dice Pablo. Dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. ¿Sabe por qué? Porque siendo casi un hombre de 100 años, ¿cómo iba él a creer que podía concebir un hijo? Y oye lo que Pablo le está recordando: siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que era una mujer vieja también. ¿Usted ha visto una mujer de 80 años que para ahora? No. Tampoco en ese momento le está contando Pablo, óyeme, tampoco Abraham dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios en todo tiempo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a todos nosotros, a quienes ha de ser contada. Dice: esto es lo que creemos, en el que levantó a Jesús de los muertos, Señor nuestro, el cual le fue entregada por nosotros transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Abraham y Sara tuvieron un hijo que se llamó Isaac. ¿Cumplió el Señor su promesa? Dudó Abraham en un momento, le dijo: ¿a quién le voy a dejar esto? Pero dice la palabra que no dejó de alabar en ningún momento el nombre del Señor. La esperanza humana tiene límites. Abraham tenía razones para rendirse, sí. En otra versión de la Biblia dice el principio: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Eso es lo que viene: esperanza contra esperanza. No puedo, pero puedo en Cristo Jesús. Eso es esperanza contra esperanza. Tenía casi 100 años, ¿sí o no? Y Sara tenía alrededor de 90 años, ¿sí o no? Habían esperado décadas para tener muchachos. Diga conmigo, ¿sí o no? Vamos a ver, ¿la esterilidad seguía presente en Sara? Claro que sí. Todo indicaba que la promesa no podía cumplirse. Pero ¿sabes qué? Que la fe no consiste en negar la realidad. No consiste en eso, porque muchas veces nosotros no hacemos cosas falsas, ilusorias en la mente. La fe no consiste en eso. La fe consiste en reconocer la realidad, pero creer que Dios es más grande que ella. En eso es. Eso es. No es negar lo que me está pasando. No es que yo voy a decir: ay, no, esto no es lo que no, esto es lo que a mí me está pasando. Pero yo creo en ese Dios que es más grande que todas las cosas, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que aquí habita, y que tiene poder para hacer de lo imposible posible. Eso es esperanza contra esperanza.
En estos momentos difíciles, aparentemente imposibles, en esos momentos ese es el escenario que Dios permite para desarrollar esa fe que va en contra de todo. Esa esperanza que no muere aún con lo más letal que nos esté pasando. Ese es el escenario. Cuando nuestras capacidades terminan, ¿sabe qué? Haga así, limpia el terreno, limpia el terreno. Ahí comienza el terreno donde Dios manifiesta su poder. Ay, qué lindo. Yo me estoy disfrutando este mensaje con ustedes. Mira, la esperanza contra esperanza se basa en la promesa de Dios. Abraham eligió bien. Abraham pudiera haber elegido ya en ese momento de su vejez con todo lo que tenía. Ya era un hombre próspero, un hombre que lo había alcanzado todo de parte de Dios. Hubiera podido elegir en ese momento, ya yo estoy viejo, yo me resigno con lo que yo voy a parir a esta edad, sacrificarme. Hubiera dicho eso, era más cómodo. Pero él eligió creerle a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Dice una parte del verso, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y un pedacito que me encanta, dice, plenamente convencido. ¿Plenamente cómo? De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Observa algo importante. Abraham no tenía evidencia física. No tenía resultados. No tenía señales visibles, solo tenía una palabra de parte de Dios. Muchas veces nosotros no logramos las cosas porque estamos esperando que algo pase. Estamos esperando una señal. Yo estoy esperando que fulana llegue para yo actuar. Yo estoy esperando que me llegue una agüita para dar el paso. Yo estoy esperando que pueda entrar para ir al médico. Me siento malita, pero no voy. Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Que estamos esperando para hacer algo. Yo no lo voy a hacer porque imagínate. Nos vemos ante la situación. Hay mujeres que cuando están embarazadas le dicen que el niño viene deforme y en vez de creer dicen sáqueme este muchacho. Y hay otras que le creen a Dios y el muchacho llega con bien y tienen su niño bien en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la posición que tenemos? Para Abraham la promesa era suficiente para seguir creyendo. Eclesiastés dice, el que al viento observa, dice no sembrará. Aquí hay sembradores, aquí está el pastor. El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que no debes esperar a que las condiciones sean perfectas para actuar, ya que la incertidumbre siempre existirá. ¿Qué va a pasar? Siempre va a haber esa cosita ahí, ¿hacia dónde voy? Si doy el paso y me va mal. Y si hago esto y no pasa esto. Siempre va a haber eso. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Los que han entrado en aeropuertos saben que hay dos partes del aeropuerto. Están las llegadas y están las personas que se van. Están las salidas. Yo he visto, soy muy observadora, que cuando las personas se van, ahí están los familiares. Y las despedidas tristísimas, llorando muchísimo. Y la gente, ya usted sabe, el que se queda mira y será que va a volver. Hay personas que vuelven y hay otras que no vuelven. Pero los que llegan, observado también que hay globos, hay flores, hay bienvenidas, felices. Pero hay una parte del aeropuerto que es la sala de espera. Ahí hay que sentarse y esperar. Hay que esperar que llegue la hora de tu vuelo. Tú tienes que estar 3 horas antes. Y estamos en un mientras tanto.
Dile a la que está a tu lado, mientras tanto. Estamos en un mientras tanto. Hay un diagnóstico contrario. Aquí dieron un diagnóstico, usted tiene tal cosa. Mientras tanto, ora al Señor y ve la gloria de Dios, pero hay un proceso que comenzar. En ese mientras tanto, en que los médicos vienen, en que hay un tratamiento, en que la cosita va, en la cosita viene, en ese mientras tanto, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese mientras tanto? Cuando las cosas vienen contrarias, cuando hay un diagnóstico, cuando viene el médico y te dice, te voy a ponerte el tratamiento, pero pueda que no funcione. Mientras tanto, ¿qué haces en ese mientras tanto? Abraham duró todos esos años, hasta los 100 años, en un mientras tanto. Estoy esperando un negocio. ¿Y qué va a pasar? Yo estoy esperando que llegue. Pero mientras tanto, ¿qué haces? He visto personas, aprovechando esta parte de los aeropuertos, que están esperando que le llegue una residencia. Están esperando una residencia, todos los familiares están fuera, están esperando que llegue la residencia. Y he visto muchachos que ni han estudiado porque se van para allá. Y llevan 5 años esperando, no estudian ni hacen nada porque yo me voy para Nueva York. Mientras tanto me voy paralizando, no hago nada, se me va el tiempo, luego no llega la promesa, entonces Dios es malo. No, porque mientras tanto yo hago lo que tengo que hacer para que la promesa sea cumplida y entregada a tu vida. Mientras tanto, ¿qué haces? En esa sala de espera, que ahí es que viene la esperanza contra esperanza. ¿Qué haces en ese mientras tanto? ¿Sabes? Yo misma, pedida por muchos años por mi mamá. Y sabes, todavía hacen ya 10 años, todavía la residencia no me ha llegado. Y si yo me hubiera quedado en el mientras tanto, no hubiera tenido a esa muchacha médico hoy en día. Y otra estudiando derecho, un matrimonio exitoso para la gloria del Señor. No había tenido esto que Dios me ha entregado, servirle a Él a tiempo y afuera de tiempo. Si me había quedado en el mientras tanto, espérate que no vamos para Boston pronto. Y en ese mientras tanto hay muchas cosas que se pierden porque no lo hago. Porque no lo hago. Abraham, oye lo que dice. Oye, Abraham en ningún momento dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, en ese mientras tanto, dando la gloria a Dios en todo tiempo, hasta que le fuera entregada la promesa por la cual esperaba. Ahí es que viene todo. ¿Qué estamos haciendo en ese mientras tanto? En ese tiempo de espera que nos toca vivir a todos. ¿Sabes qué? Que esos tiempos difíciles, esos tiempos que verdaderamente arrecian en la vida de nosotros, nos tocan a todos. Porque en el mundo que nosotros vivimos, las aflicciones del mundo nos tocan. Pero lo que nos va a diferenciar es en quién ponemos nosotros nuestra fe y nuestra esperanza. Dice, confía, espera, que los que confían en el Señor, dice, yo he vencido al mundo. Así dice la palabra. Efesios dice algo hermosísimo, algo hermosísimo. Dice, gracias también a lo que Cristo hizo. Cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él, fueron marcados con el sello
que es el Espíritu Santo que Él le había prometido. Cada uno de nosotros hemos escuchado la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio, el Cristo que salva, el Cristo que restaura, el Cristo que provee, el Cristo que aún del polvo nos ha de levantar, y aún en ese mientras tanto nosotros dudamos y nos quedamos. Continúa el verso diciendo: la presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará. Oye bien, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos a Él la gloria. El salmista David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El salmista sabía lo que era estar esperanzado realmente en Dios. Decía: clamo y Él me responde. Decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estaba convencido y persuadido en el Dios que le creía. Pero ¿sabes qué? Hay personas que ya recibieron el no se puede. No se puede. No se puede sanar. No se puede restaurar. No se puede levantar. No se puede salir adelante. No se puede cumplir un sueño porque ya tú estás pasada de edad. Abraham tenía casi 100 años. No se puede. No se puede. Haga así: ese no se puede. Mire, si lo tiene arriba, quíteselo. Diga: Sebal no se puede. Sebal no se puede. Pero Dios sigue diciendo: porque no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Y mira, te voy a poner otro ejemplo. Hay un psicólogo de los de más renombre, psicólogo y psiquiatra, se llama Viktor Frankl. Él estuvo en un campo de concentración nazi. En estos campos de concentración nazi, ahí había mucho maltrato, un maltrato inhumano hacia el pueblo judío. Y él escribe en sus memorias acerca de todo lo que pasó ahí, mucho tiempo, y vio muchos judíos como él pasar noches y meses de invierno, encerrados, maltratados. Óyeme, era algo tremendo, cuenta la historia. Y él dice que muchos de ellos murieron en esos campos de concentración, y no a causa de la enfermedad. ¿Sabías eso? No fue a causa de enfermedad ni del maltrato. Él explica que algunos de ellos murieron de desesperanza, porque no tenían esperanza. Le decían, habían los rumores que los estadounidenses iban a liberarlo, y le decían: la semana próxima nos van a liberar. Y ellos contentos esperando la semana próxima que lo iban a liberar. Cuando llegaba la semana próxima, saldremos de este campo, estaremos bien. Llegó la semana, la liberación no llegaba, y ¿saben lo que hacía? Se echaban a morir, y morían literalmente. Entonces a este psicólogo, a este psiquiatra le preguntaron: ¿y cómo fue que tú sobreviviste? Que lo está contando. ¿Cómo fue que tú sobreviviste? Dice él: yo abracé, haga así conmigo, yo abracé la esperanza. Yo abracé la esperanza, pero la esperanza no era lo que lo definía en el día a día. No era que yo voy a salir de aquí mañana. No. Él sabía, dice, no es si mañana o si será la próxima semana o el próximo mes, pero él sabía que un día iba a salir.
No estaba aferrado al tiempo, estaba aferrado a lo que él había escuchado, que los estadounidenses algún día iban a llegar a sacarlo. No es la semana que viene, no es el mes, es que va a venir a rescatarme. Aquellos que limitaban su esperanza, ¿sabe qué pasó? Hasta ahí llegó. Hebreo 1:7 dice, Jesús le contestó, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. Muchas veces le queremos poner tiempos al Señor. Dice el Señor, no le corresponde a ustedes saber esto. Lo que les corresponde saberles que yo dije, se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Vamos a tener ayuda en esta espera. En este mientras tanto vamos a tener ayuda, vamos a tener que enfrentar momentos difíciles, pero ahí va a estar la mano de Dios con nosotros, ahí va a estar la diestra de Dios sosteniendo, ahí va a estar la provisión de Dios, Jehová Jireh con nosotros, ahí va a estar Jehová Rafa, ahí va a estar todo lo que nosotros necesitamos, vamos a tener ayuda. Dice que los que confían en el Señor, decía Isaías, los que confían en el Señor tienen la esperanza puesta en el Señor, renovarán sus fuerzas. Renovarán las fuerzas. Dice, le crecerán alas como águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse porque saben en quién han puesto su esperanza. Que no es la próxima semana, que no es en un mes, en el tiempo de Dios y la voluntad del Padre, y es sí y en el amén, se va a cumplir. Esperanza contra esperanza. Aunque el diagnóstico esté contrario, yo sé en el Dios que he creído. Toda la Biblia está llena de personas que vivieron esperanza contra esperanza. ¿Cuánto ha oído hablar de Noé? ¿Qué hizo Noé? A ver. ¿Construyó qué? Un arca. Estaba esperando que viniera un diluvio donde no llovía, hacía años, no caía una gota. Construyó el arca, se preparó. En el mientras tanto, ¿qué hizo? Se preparó para lo que venía. Se preparó para lo que venía. María, la madre de Jesús. Imagínese usted una mujer virgen en aquel momento, donde era una sociedad diferente a la de hoy en día totalmente. Concebir un hijo. Esa mujer creyó esperanza contra esperanza, desafió el tiempo, no le importó nada porque sabía al Dios que le creía. Era portadora de gloria, traía con sí al Mesías y no le importó desafiar el tiempo porque sabía lo que venía. La victoria de todos los tiempos estaba en su vientre, Jesucristo. ¿Y Job? ¿Cuánto ha escuchado la historia de Job? Que lo perdió todo, Job. Fue un sufrimiento extremo el de Job. Dice que hasta la piel, oye, fue lacerada de una manera impresionante. Pero a pesar de su profunda aflicción y las dudas, Job mantuvo su convicción diciendo en aquellos momentos más difíciles, yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé la situación. Pero Job decía, yo solo sé que mi Redentor vive. Yo solo sé que mi Redentor vive. Lázaro. ¿Cuánto he escuchado a Lázaro aquí? ¿Cuántos saben que Lázaro resucitó de los muertos? Volvió a vivir después de 4 días de muerto. ¿Posible ante los ojos humanos? No. Y mira, el apóstol Pablo, nosotros en los tiempos de nuestros talleres de crecimiento, los miércoles, tenemos un grupo que le estamos dando las cartas paulinas. Y estudiando las cartas, el apóstol Pablo, o sea, en todas sus cartas son de esperanza. Pablo no escribió esas cartas en las mejores condiciones. Muchas de ellas, la esperanza de la vida eterna y de esos viajes misioneros de Pablo era el centro de sus cartas. Pero Pablo muchas veces la escribió enfrentando tiempos muy difíciles, naufragios, prisiones, persecuciones.
Y su vida y sus cartas todas estuvieron marcadas por la esperanza gloriosa en la resurrección y el poder transformador del Evangelio de Cristo. Es impresionante, yo le decía a ellos, cómo Pablo desde la cárcel, ya sabiendo su destino, ya habiendo caminado, ya teniendo una vida con el Señor, que ya podía decir, bueno, páseme lo que me pase, a mí como quiera me va a pasar esto. Ya esa gente de ahí afuera, que se entiendan como ellos puedan. Pero la convicción de Pablo en el Dios que habría creído transformador era tan grande que él no se detuvo ni siquiera ahí adentro, sino que escribía esas cartas de esperanza a todos esos pueblos que la necesitaban, para que pudieran creer en ese Dios que salva, que restaura, que liberta contra todo. Contra todo. Y nosotros, teniendo la comodidad del mundo, nos cuesta tanto hoy en día. Nos cuesta tanto hoy en día. Nos amedrentamos con las primeras cositas que nos pasan. Aún diciendo, ora por mí, ora por mí. ¿Cuánto han dicho ora por mí? Ay, ora por mí, que lo que me está pasando es grande. ¿Cuánto han dicho eso? Yo voy a levantar la mano porque yo lo he dicho. No tenga miedo, yo le he dicho, ora por mí porque me está pasando. Es buena la oración, claro, la oración cambia el curso de la historia, pero la que determina hacia dónde va tu historia eres tú mismo. Esperanza contra esperanza, ahí está la oración. Pero ¿en qué crees? ¿A dónde fijas tu mirada? ¿Estás fija solamente en lo que te está pasando al alrededor? ¿O estás dispuesto a creer por más aún tengas 100 años? ¿Estás dispuesta en esa espera, en ese mientras tanto, a hacer lo que tengas que hacer para concebir aquello que Dios tiene para ti? Abraham recibió al hijo prometido cuando ya parecía imposible. Dios tiene un historial que esta mañana no nos daría, un historial perfecto de hacer aquello que el hombre considera imposible. Y el libro de Romanos, eso que leímos, nos conecta directamente con esa historia de Abraham, pero también con Cristo, ya cuando viene Pablo. La fe de Abraham apuntaba al mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos. Al mismo Dios. La cruz, ¿qué parecía la cruz? Cuando Jesús fue el Gólgota, cuando tenía que cargar la cruz, cuando murió por ti y por mí, ¿qué parecía la cruz? La cruz parecía una derrota. Los discípulos en ese momento perdieron toda su esperanza. Toda la perdieron. Todo parecía terminado, hasta aquí llegó. Pero al tercer día, ¿sabe qué pasó? Ocurrió lo imposible. Jesús resucitó y dio la victoria de todos los tiempos, diciéndole al enemigo, vencido está. Enfermedad, te fuiste en el nombre de Jesús. Esperanza contra esperanza significa creer cuando no hay evidencia, permanecer cuando otros abandonan. Eso es esperanza contra esperanza. A mí me ha tocado este año un tiempo muy difícil. Muy difícil. Pero ¿sabes qué? Me he mantenido firme. Esperanza contra esperanza, sabiendo el Dios que le he creído. Esa esperanza contra esperanza significa esperar cuando todos dicen, ya se terminó. Es confiar cuando yo no entiendo qué es lo que está pasando. Señor, yo no te entiendo, pero confío en ti. Es descansar así, recuéstate. Recuéstate, así recuéstese a sí mismo su carita. Es descansar en la promesa, aunque no veamos el cumplimiento. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Abraham no recibió las promesas
porque sus circunstancias cambiaron. Muchos de nosotros queremos que las circunstancias cambien para ver el obrar, para ver que todo camina bien. Y Abraham no recibió la promesa porque su circunstancia cambió, no. Las circunstancias cambiaron porque él siguió creyendo a Dios y a su promesa. Porque el que se mantuvo firme en ese Cristo Jesús fue él. En ese mientras tanto dijo: yo voy a creer, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, yo voy a seguir adorando al Rey de Gloria, porque sé que lo que ha prometido se va a cumplir. Hoy quizás tu situación parece imposible. Tal vez has esperado mucho tiempo. Tal vez ya no encuentras razones humanas para seguir esperando. Pero Dios, la banda, por favor, Moisés. Pero Dios te recuerda esta verdad. Abraham creyó, él creyó, esperanza contra esperanza. No ponga tu esperanza en las probabilidades. No ponga tu esperanza en los diagnósticos. No ponga tu esperanza en tus recursos. Conozco una madre que está pasando por una situación muy difícil con su hija, y cuando recibe una llamada dice: aquí, creyéndole a Dios. No sé cuál es tu situación. No sé si ya tu matrimonio está desvanecido. No sé si hay un diagnóstico en tu salud donde las cosas no pintan bien. No sé si hay un hijo que ya dices: imposible. Pon tu esperanza en el Señor, en ese Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen, y que tiene el poder para cumplir todo lo que prometió. Todo. ¿Qué ha prometido el Señor? El Señor promete en su palabra que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, por contrarias que parezcan, nos ayudan a bien. Hay promesas que dicen: mi casa y yo serviremos al Señor. Dice también que en esa cruz, esa sangre fue derramada por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Acaso hay algo imposible para Dios?